A ver, si pensamos en la palabra contabilidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Probablemente números, balances, hojas de cálculo. Pero la verdad es que si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo de una historia increíble. Esta es en realidad la crónica de una búsqueda de miles de años para crear un lenguaje universal de confianza, la herramienta invisible que ha permitido construir imperios, levantar empresas y, en esencia, dar forma al mundo moderno. Y para meternos de lleno en esta historia, vamos a arrancar con una pregunta, una especie de acertijo. ¿Qué podrían tener en común un rey superpoderoso de la antigua Babilonia con un humilde fraile italiano del Renacimiento? Parece que nada, ¿verdad? Bueno, la respuesta es la clave para descifrar el ADN de la economía global. Todo, absolutamente todo, comienza con el problema más básico de cualquier sociedad. ¿Cómo confiar en los demás cuando intercambiamos cosas? Sin un sistema para registrar, medir y verificar qué se dio y qué se recibió, el comercio a gran escala es sencillamente imposible. La civilización necesitaba, con urgencia, un lenguaje para la responsabilidad. Y aquí es donde aparece la primera pieza de nuestro rompecabezas, el rey Hammurabi. Su famoso código de leyes no era solo sobre castigos tipo ojo por ojo. Para nada. Se trataba sobre todo de crear un sistema de confianza. De hecho, contenía algunas de las primeras regulaciones contables de la historia, diseñadas para que los comerciantes y banqueros rindieran cuentas. Esto nos demuestra algo fundamental. La ley y la contabilidad nacieron juntas, de la mano, para garantizar el orden. De hecho, es fascinante pensar en esto. Los documentos escritos más antiguos que hemos encontrado de hace más de 5.000 años no son poemas de amor ni historias épicas, son registros contables. La necesidad de llevar las cuentas, de saber quién debe qué, precedió a la literatura. Con el tiempo, esto se fue profesionalizando. En Egipto y en la cultura hebrea, por ejemplo, los escribas eran los guardianes de la confianza pública. Eran, en pocas palabras, los contadores del mundo antiguo. Durante siglos, estos sistemas más o menos básicos funcionaron. Pero claro, llegó el Renacimiento, el comercio mundial empezó a explotar y se necesitaba una actualización radical. Y lo curioso es que la revolución no vino de un rey ni de un comerciante millonario, sino de un monje matemático. Aquí entra en escena nuestro segundo protagonista, Fray Luca Pacioli. Ojo, él no inventó la contabilidad por partida doble. Eso ya lo usaban los mercaderes venecianos, pero hizo algo muchísimo más importante. En 1492, aprovechando la nueva tecnología de la imprenta, publicó un libro donde la explicaba con todo detalle. Básicamente, la sacó de los círculos cerrados de comerciantes y se la entregó al mundo. Fue un acto de democratización del conocimiento financiero. Y bueno, ¿qué es exactamente esto de la partida doble? Es una idea de una belleza y una simpleza casi poética. Sostiene que, para cada acción económica, hay una reacción de igual valor pero de sentido opuesto. O sea, nada aparece de la nada y nada se desvanece sin dejar rastro. Cada recurso que se usa tiene que tener un origen y cada origen tiene que tener un destino. Esto se organiza con dos conceptos clave, el debe y el haber. Pensemos en una balanza perfecta. De un lado, el debe nos dice en qué se usó un recurso, a dónde fue a parar el valor. Y del otro lado, el haber nos cuenta de dónde vino ese recurso, cuál fue su fuente. La genialidad del sistema es que la suma de ambos lados siempre, pero siempre, tiene que ser idéntica. Esto mantiene todo en un equilibrio perfecto y además es a prueba de errores. Esta lógica impecable da a luz a la ecuación contable fundamental, la piedra angular de todas las finanzas modernas. Activos es igual a pasivos más patrimonio. Dicho de otra forma, todo lo que una empresa tiene, sus activos, tuvo que salir de algún lado, ya sea de deudas, pasivos o del dinero de sus dueños, patrimonio. Cada transacción debe obedecer esta ley. Es simple, es elegante y es la base de la confianza en todo el sistema económico actual. El sistema de Pacioli fue un motor increíble para el comercio durante 500 años. Pero con la llegada del siglo XX y la globalización, esta búsqueda de un lenguaje universal se topó con un nuevo obstáculo. Uno que amenazaba con deshacer todo el progreso. A medida que el comercio cruzaba más y más fronteras, cada país desarrolló sus propias reglas contables, su propio dialecto financiero. Esto creó una especie de torre de Babel contable.
Y claro, la confianza se empezó a romper porque la información simplemente no era comparable. Esto frenó muchísimo la inversión y la colaboración a nivel mundial. El problema era muy real y urgente. Pensemos por un segundo, ¿cómo podía alguien saber si una empresa en Japón era más sólida que una en Alemania si cada una hablaba un idioma financiero distinto? La confianza se estaba perdiendo en la traducción, literalmente. Se necesitaba un nuevo estándar. Y así es como arranca la fase moderna de esta búsqueda, el intento de crear una especie de traductor universal para las finanzas globales. Un único dialecto que todos en el mundo de los negocios pudieran entender y, lo más importante, en el que pudieran confiar. Este estándar global se conoce como NIF, o por sus siglas en inglés, IFRS. Son las normas internacionales de información financiera. Su objetivo es simple en teoría, pero súper ambicioso en la práctica. Crear un solo conjunto de reglas de alta calidad para que los informes financieros sean consistentes, transparentes y, la palabra clave aquí, comparables en cualquier parte del mundo. Y bueno, ¿quién escribe estas reglas? No es un país o un gobierno. Es un organismo independiente y sin fines de lucro con sede en Londres, el International Accounting Standards Board, o IASB. Podríamos pensar en ellos como una especie de Naciones Unidas de la Contabilidad, cuyo único trabajo es desarrollar y mantener este lenguaje global para el bien de la economía mundial. Ahora, este esfuerzo no ocurrió de la noche a la mañana, ¿eh? Empezó por allá en 1973 con una organización precursora, el IASC. Pero el impulso decisivo, el que de verdad cambió el juego, llegó en 2001 con la creación del IASB moderno, que aceleró la misión de lograr que todo el mundo financiero hablara un solo idioma. Bien, hemos viajado miles de años, desde las tabletas de arcilla en Babilonia hasta estas normas globales súper complejas. Pero en el día a día, ¿por qué importa todo esto? ¿Quiénes son los que realmente hablan este lenguaje? Pues la respuesta es que lo usan muchísimos más actores de los que nos imaginamos. La contabilidad es, en definitiva, el guión que siguen todos los que toman decisiones económicas importantes. Podemos dividirlos en tres grandes grupos. Primero, la gerencia interna de la empresa, que usa la contabilidad como un mapa para navegar y decidir el futuro del negocio. Segundo, los usuarios externos, inversionistas, bancos, proveedores, todos ellos la usan como un telescopio para evaluar la salud de la empresa antes de arriesgar su dinero. Y por último, el tercer grupo son las autoridades fiscales, que la necesitan para asegurarse de que todos contribuyan de manera justa. Y aquí hay una distinción que es clave entender. La contabilidad financiera, la que sigue las reglas NIF, es como la historia oficial de la empresa. Mira al pasado. Es pública, obligatoria y súper estandarizada para que los de afuera puedan confiar en ella. Por otro lado, la contabilidad administrativa es como el diario personal de la gerencia. Es interna, es flexible y mira hacia el futuro, ayudando a tomar decisiones estratégicas. Todo esto se logra a través de un proceso muy metódico. Primero, se capturan los datos de cada venta, cada compra, cada pago. Luego se analizan y se registran usando la famosa partida doble. Y finalmente se resumen en informes claros y sencillos de leer. Es el proceso de transformar el caos de la actividad económica diaria en información útil y confiable. Pero lo más poderoso de todo es que este no es un proceso que termina ahí, es un ciclo vital que nunca para. La información de los reportes permite tomar decisiones. Esas decisiones crean nuevas transacciones, y esas nuevas transacciones vuelven a alimentar el sistema. Es el motor que impulsa y perpetúa el negocio, convirtiendo la información del pasado en el combustible para el futuro. Así que, en definitiva, la contabilidad es mucho, pero mucho más que solo registrar lo que ya pasó. Es el sistema operativo de la confianza en los negocios. Es el lenguaje que usamos para definir y comunicar valor, para tomar riesgos calculados y al final del día para coordinar los esfuerzos de millones de personas que quieren construir el futuro. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si la contabilidad es el lenguaje universal del valor y la confianza, ¿qué también lo hablan las empresas que nos rodean, aquellas de las que dependemos todos los días? Porque la claridad y la honestidad con que usen este lenguaje no es un simple detalle técnico, tiene un impacto directo en nuestra economía, en nuestros trabajos y, en definitiva, en nuestras vidas.